Bueno mundo, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien de lo mejor y continuando con el tema del curso de lenguaje C. El tema a tratar en este vídeo va a ser de la construcción de diagramas de flujo. Un diagrama de flujo muestra, como señalamos anteriormente, que es la esquematización gráfica de un algoritmo. Su correcta estructura es importante porque a partir del mismo se describe el programa en un lenguaje de programación determinado. En nuestro interés que comience para desarrollar habilidades y la capacidad de razonamiento estructurada y flexible que te permita como tal la medida para practicarla y obtener dichas soluciones a los problemas planteados. A continuación se presentan diferentes problemas y su respectiva solución por medio de los diagramas de flujo. Como podemos observar, para el primer ejemplo tenemos que construir un diagrama de flujo que al recibir como los datos A, B, C y D, que representan números enteros, escriba los mismos en orden inverso. Recuerden que los datos A, B, C y D son variables de tipo entero. Como podemos observar en el diagrama de flujo, se encuentra el diagrama ya con el problema resuelto. Como puedo observar, para el primer bloque, tienen que leer los datos. O sea, mediante el diagrama, mediante la ejecución, se tienen que leer los datos ingresados por el usuario. Y luego nos tiene que arrojar el resultado, que se va a escribir los datos de orden inverso, como los datos que fueron ingresados, que fueron A, B, C y D. Entonces, la inversa de eso sería D, C, B y A. Observa que si se ingresan los datos 10, 20, 30 y 40, la impresión produce lo siguiente. Sería 40, 30, 20 y 10. Para el segundo ejemplo tenemos que construir un diagrama de flujo que al recibir como datos la clave del empleado y los 6 primeros sueldos del año, calcule los ingresos total semestral y el promedio mensual. E imprima la clave del empleado, el ingreso total y el promedio mensual. Bueno, tenemos como los datos CLA, que representa la clave del empleado, y su 1, su 2, su 3, su 4, su 5 y su 6, que van a representar los sueldos de dicho empleado. Donde CLA es una variable de tipo entero que representa la clave del empleado, como lo dije anteriormente, y su 1, su 2, su 3, su 4, su 5 y su 6 son variables de tipo real que representan los 6 sueldos percibidos por el usuario. Como podemos observar, se encuentra dicho diagrama con el problema ya resuelto. Y bueno, primero para eso tenemos que tener la lectura de la clave del empleado y los sueldos percibidos, o sea, los sueldos ya ingresados, por decirlo así. Luego de eso se va a calcular el ingreso total y luego el promedio. Y por último, se va a escribir la clave del empleado y los ingresos y el promedio, donde ING, como podemos observar en el proceso donde se están realizando dichas operaciones, y PRO son variables reales, donde van a almacenar los ingresos, que para los ingresos, ING es la sumatoria total de los sueldos, o sea, de dicho empleado, por decirlo así. Y los sueldos fueron los que fueron ingresados por el usuario. Entonces de eso se hace una sumatoria total y se va a almacenar en la variable ING. Y el promedio mensual respectivamente. Como podemos observar que el promedio, o sea, la variable PRO, está almacenando la sumatoria total que obtuvo en la variable ING, que fueron los ingresos, dividido entre la cantidad de sueldos que fueron ingresados por el usuario. Y como pueden observar, para esta tabla se observan los datos y los resultados de 5 corridas diferentes. Como pueden observar, se encuentra para la primera fila, se encuentra el primer intento, por decirlo así, del usuario que fueron ingresando, para la cual fue que la clave fue 105 y como pueden observar se encuentran los datos de los sueldos que fueron ingresados nuevamente también por el usuario. Para eso, para los resultados tenemos los ingresos, que fue la sumatoria total de los sueldos, y el promedio, que fue la sumatoria total, que fue la de ingresos, lo cual fue 85.649 para la primera fila, y eso fue dividido entre 6, que fue la cantidad de sueldo. Y así hice con cada uno de las corridas, la cual fue 2, 3, 4 y 5, pero claro, con valores diferentes. Para el tercer ejemplo tenemos que construir un diagrama de flujo que al recibir como dato la base y la altura de un triángulo calcule la superficie. Para los datos tenemos la base y la altura, donde base, al son variables de tipo real que representan la base y la altura del triángulo respectivamente. Hay que recordar que la superficie de un triángulo se calcula aplicando la fórmula siguiente, la cual es superficie, que es sub,
que más adelante lo vamos a ver en el diagrama de flujo, va a ser igual a la base multiplicada por la altura entre 2. Para el siguiente diagrama se encuentra la variable base y al, que vamos a leer, o sea que el cual hay que leer los datos. Posteriormente se va a calcular la superficie asignándole dicho valor a dicha variable, que la variable es una variable llamada sub. Y vamos a escribir como resultado la variable sub, o sea, eso es lo que va a impulsar el diagrama de flujo. La variable sub, lo que contiene la variable sub, lo cual es la superficie de dicha operación, los cuales fueron ingresados por el usuario, lo que fue el valor de base y al, donde sub es una variable de tipo real que almacena la superficie del triángulo. ¿Y cuál es la superficie del triángulo? Los datos que fueron ingresados en sus respectivas variables, la cual fue base y al por el usuario. Y como pueden observar, se encuentran los datos de los respectivos resultados de 5 corridas diferentes. Para la primera corrida, obviamente de su primera fila, se encuentra el valor de la variable base, que es de 8.5, y el valor de la variable al, que es de 6.2. Eso multiplicado y dividido entre 2 me va a dar una superficie de 26.35, que vendría siendo el resultado, que es de lo que estamos buscando o calculando la superficie de dicho triángulo. Y así hice con cada uno de corrida 2, 3, 4 y 5. Pero claro, también obviamente con valores diferentes. Y nos van a arrojar también obviamente una superficie diferente. Bueno chicos, ya estamos llegando al final de este video. Espero que la verdad les haya gustado muchísimo. Sin más nada que decir, yo me despido y nos vemos hasta un próximo video. Se cuidan. Chao, chao.